que hacemos es retomar el camino y lo hacemos con la mesa redonda que lleva por título Estrategias de mitigación del riesgo, que va a estar moderada por Sandra Daza, que es la CEO de GESVALD. Sandra, bienvenida y la mesa es tuya. Si no me dejéis sola. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, a Fincalista y a Generali. Es un placer para GESVALD volver a apoyar CIFIR, como venimos haciendo desde la primera edición. Para todos ustedes que han decidido quedarse después de este café, les aseguro que va a merecer la pena, que han hecho muy bien en no moverse del auditorio. Como efectivamente tenemos el tiempo limitado y mucho contenido en la mesa, pues si les parece paso rápidamente a presentar a mis compañeros de mesa, empezando por Francisco Javier Martínez, que es director general de Veolia Agricultura. Bienvenido, muchas gracias. Tengo a Pedro Soto, partner de Gómez Acebo y Pombo. Bienvenido. Gracias. Tengo a Pedro Martí de BASF, que es, voy a decirlo bien, Pedro, Sales Manager and Business Development para Digital Farming Solutions de BASF. Muy bien, gracias. Menos mal. Y a Ferran Mata, responsable dentro del grupo ADECO del sector agrícola a nivel nacional. Bienvenidos a todos. Esta mañana hemos escuchado, de hecho, en palabras de la Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, mucho hablar de los riesgos, ¿no? Hablaba no solamente de los riesgos desde un punto de vista hídricos, ¿no? y ahora veremos, sino también de mano de obra, de formación, de la necesidad de contar con formación en nuestro sector, ¿no? Vamos a hablar, un poco para nuestra audiencia hoy, de cuáles son, de cómo implementar, ¿no? esas prácticas que puedan mitigar los riesgos que acechan al sector, desde prácticas sostenibles, también, por supuesto, tecnológicas que permitan reducir el impacto de factores adversos. Hemos hablado también de cambio climático, de incendios forestales, de sequías, de plagas, y ahí tenemos, pues vamos a intentar desplegar distintas fórmulas y herramientas para ver cómo se puede diversificar y mitigar todos estos riesgos, ¿no? Voy a comenzar con Francisco Javier y bueno, me gustaría que desde vuestra experiencia liderando proyectos de gestión de recursos hídricos, pues nos pudieras decir cómo pueden, en concreto, las soluciones tecnológicas e innovadoras en la gestión del agua contribuir a mitigar los riesgos relacionados con la sequía, con el cambio climático en las fincas rústicas, y cómo lo hacéis vosotros en vuestros proyectos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor volver a repetir en CIFIR. Y bueno, pues voy a empezar ya generando ahí un poco de atención. El dato que ha dado Juan es muy bueno. La encuesta de este año ya no nos preocupa la escasez de agua. Este año ya el agua ya no es una preocupación para el foro, sorprendentemente. O sea, o no hemos puesto la respuesta para poder elegirla, una de dos. Entonces, nosotros, bueno, desde Veolia Agricultura seguimos con la conciencia de la problemática de la escasez de agua dentro de Iberia. No ha desaparecido ese riesgo que sufrimos en muchos proyectos y que, bueno, pues actuamos y trabajamos para intentar mitigarlo, ¿no? Las consecuencias que nos puede provocar. Nosotros, desde la perspectiva del grupo, lo trabajamos de diferente ámbito. Y bueno, pues lo primero que siempre hay que pensar, ¿no? en ese agua es, me gusta siempre coger la cronología de un proyecto, ¿no? Y lo primero que hacemos siempre es estudiar el activo, ver todas las posibilidades de fuentes legales, a nivel de concesiones, a nivel de estudiar y explotar todo tipo de fuentes que pueda tener ese proyecto. O sea, no quedarnos solo con lo que de primeras nos encontramos. Tenemos que tener mucho cuidado a nivel, pensando en mitigar el riesgo hídrico, como digo, la parte legal. Una cosa es lo que pone en las fincas cuando hablamos de transacciones
y otra cosa luego es la realidad. Nosotros esto lo enlazamos con los estudios de due diligence que hacemos en los proyectos, en los activos, o sea, donde de verdad, pues sorprendentemente a día de hoy, que parece algo básico y fundamental, pues seguimos encontrando muchas sorpresas en muchos proyectos con el tema agua. Es algo que la lanzo de verdad, preocúpense más en de verdad indagar, porque una vez que ya nos hemos metido en el proyecto, una vez que ya hemos hecho la inversión, por no haber gastado un poco más de tiempo, porque muchas veces andamos con los plazos de manera urgente, pues por no pararnos un mes más, no terminamos de descubrir esa índole de ese activo, y cuando ya tenemos la plantación hecha, entonces empezamos a pelearnos pues con soluciones, ¿no? Pero ya de una manera complicada. Entonces, como digo, vamos a localizar un buen activo, estudiemos bien la parte legal, due diligence. Hay que pensar a nivel de agua en todo, o sea, el agua, cuidar el agua e intentar mitigar los riesgos que nos pueden venir por el agua, no solamente el agua en sí, sino luego decir, oye, voy a plantear un cultivo, una inversión que esté preparada para el escenario de cambio climático y un escenario de que en un proyecto que dura 25 años, cuál va a ser el comportamiento, qué va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos herramientas, no es una bola mágica fiable al 100%, pero tenemos herramientas de modelos de predicción climática por zonas, de modelos de predicción de cuenca a nivel de agua, o sea, qué va a ocurrir en esta zona, en esta cuenca, qué riesgos asociados tiene, o sea, eso te hace mitigar y cubrir ciertos escenarios. Luego ya entraríamos en la parte más realista de ejecución del proyecto, que por supuesto, pues oye, hay que cuidar muchísimo, todos lo sabemos, todo lo que son los sistemas de riego, hay que buscar, nosotros estamos enfocados sobre todo a cultivo leñoso, riego por goteo inteligentes, acompañados con sensórica, automatizados, y bueno, pues ahí el gran reto es acompañar también en la parte de planta, o sea, un riego muy bien diseñado, de una manera eficiente, perfecto, pero ojo, hay que no solamente pararnos en los sensores de suelo de humedad, que ya se ve en el mercado, ¿no? Todos los proyectos van acompañados con sensores de humedad, muy bien, pero oye, ¿qué ocurre con la planta, ¿no? Y la planta también tenemos que estar analizándola y que vaya coordinada con el sistema de riego. Y ahí pues tenemos herramientas, ¿no? Hay herramientas que podemos agarrarnos pues, de teledetección, de herramientas de agricultura de precisión, drones, etcétera, que nos ayudan también a ver el comportamiento de planta y elegir de verdad la respuesta a ese cultivo. Por otro lado, también creo que es una realidad y en España hoy día hay varios proyectos y solamente buscamos agua que viene de los ríos, que viene de los pozos. Hay ciertos proyectos que estamos localizando, activos, interesantes, donde trabajamos el agua regenerada. Se están constituyendo a día de hoy en Iberia varias comunidades de regantes con este tipo de agua. Es un agua que existe tecnología para adecuarla, que garantiza totalmente su uso en muchos cultivos y que en muchos casos nos sirve simplemente para que sea un complemento de lo que ya teníamos. Son aguas que, bueno, pues dependiendo a qué cultivo vayamos, tienen más o menos sentido, con un coste X, pero que cuando complementamos con otras cosas, pues que podamos tener, conseguimos un mayor volumen, una mayor dotación, es algo muy interesante. La desalación es otro asunto que dentro de lo que es el litoral tiene sentido. Igualmente estamos en ciertas comunidades de regantes donde hacemos aguas mix, de desalación, de pozos, de canal, de regenerada, o sea, es así. Y bueno, pues es algo que no podemos descartar. Hay una parte importante que también relacionada con el tema de uso eficiente del agua, que a veces pasamos por alto, y es muy importante educar y formar a la gente que maneja el agua en las fincas, en las explotaciones. La formación es algo que no podemos dejar de hacer y el tener a gente concienciada con ese uso, que de verdad le preocupa y que conozca muy bien el manejo de todas estas tecnologías que todos nos gusta hablar y que implementamos, luego hay que manejarlas. Sí. Entonces, hay que cuidar muy bien a la gente de verdad que maneja esta tecnología, estas explotaciones. Es fundamental. Y bueno, pues como veis, el mitigar riesgos debidos a la problemática del agua es un poco algo que integra muchas líneas de trabajo y que nosotros pues así lo enfocamos. Bueno, has abierto muchas vías, efectivamente. Me gustaría pasar con Pedro Martí, en este caso, que tienes más de 20 años de experiencia en el sector, no solamente en España, sino también en otras geografías, y quizá centrarnos un poco más en algo que ha comentado Francisco, que es justamente las soluciones digitales, ¿no?
y en la parte de tecnología. Y luego abriremos también a los aspectos legales y, por supuesto, de formación, que también los ha abierto Francisco Javier. Pues Pedro, cuando quieras. Gracias por la pregunta. Bueno, voy a dar una respuesta un poquito más amplia y después la voy a bajar a tierra y prometo ser breve. Hablamos todo el día de los desafíos de la agricultura, ¿no? No solamente plagas y enfermedades, es decir, cómo nos enfrentamos a los patógenos, el cambio climático, ¿no? Y el impacto que tiene el clima para un sector como el nuestro. También Juan nos hablaba muy bien del crecimiento de la población, que no va correlacionado a un crecimiento de superficie, y eso nos empieza a apretar un poco el cinturón, ¿no? Al sector, y lo va a hacer cada vez más. Y por eso las grandes empresas, muchas startups, están invirtiendo en herramientas digitales y plataformas digitales para ver cómo aseguramos que en cada acre y cada hectárea podamos sacar el máximo de productividad y rendimiento de la semilla y de los productos que aplicamos. Y es ahí donde entran las plataformas digitales para cerrar esa brecha. Y ahí hay ejemplos concretos, ¿no? Hablamos de impacto del clima y ya no sirve con tener una estación meteorológica que te da una información referencial de la zona por ser una red pública. Se necesita tener información precisa de lo que está ocurriendo en la finca, que puede ser muy diferente de lo que está ocurriendo en la finca de al lado. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones precisas para salirnos de aplicaciones de fitosanitarios a calendario y poder saber cuándo tenemos un riesgo, ¿no? En función de la previsión climática, y hacer aplicaciones preventivas que repercuten en ahorro de coste de aplicaciones fitosanitarios, en menor cantidad de residuos. Y, por supuesto, cuando hablamos de agua también, tener la información precisa de la caracterización de las semillas, de las variedades que tenemos en la finca y a regar exactamente lo que la planta necesita en los momentos de estrés. Eso tiene impacto en productividad enorme, ¿no? Y hoy las herramientas digitales ya aportan esta información y es ahí donde creo que los grupos de inversor, las empresas más con visión de rentabilidad, más empresarias, empiezan a hacer esos early adopters de las herramientas digitales para asegurar cómo controlar distintos cultivos en distintas regiones y empezar a sacar ventajas en esa rentabilidad y en esa productividad, que en más hectáreas, en más finca, el impacto económico empieza a ser mucho, mucho mayor. Y por supuesto estas tecnologías después te empiezan a cascadear hacia abajo también, ¿no? Hay agricultores y agricultores medianos y pequeños y jóvenes que también se empiezan a animar a estas herramientas digitales y a adoptarlas. Personalmente creo que esto recién comienza y se vienen los 10 años más interesantes de la agricultura. Bueno, eso son buenas noticias, ¿no? Para mí. Eso es que hay un buen futuro por delante, ¿no? Pedro, desde un punto de vista legal, ¿qué aspectos hay que considerar de cara a la realización de inversiones en fincas rústicas para el desarrollo de actividades agrarias? Bueno, desde una perspectiva legal, ¿no? Que es lo que a mí me atañe, y aunque algunas cosas ya las ha adelantado Javier con mucho tino, hay que hacer, o sea, antes de hacer una inversión de este tipo, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la estructura legal a través de la que vas a articularlo, ¿no? Se puede hacer generalmente vía operaciones de compra-venta de activos, vía contratos de arrendamiento a largo plazo que te permitan un periodo suficiente para amortizar las inversiones que preveas realizar. Entonces, una vez definida la estructura, lo siguiente que hay que hacer es poner el foco en aquellos aspectos que desde una perspectiva legal son más determinantes a efectos de decidir si tiene sentido o no hacer una inversión, ¿no? Y yo los agruparía en 3 bloques distintos, ¿no? El primero, hay que hacer una revisión exhaustiva, ¿no? de la titularidad de las fincas, de que el propietario o arrendador efectivamente disponga de ellas, de que no estén con cargas o gravámenes que puedan limitar la disponibilidad de las mismas. Un segundo bloque sería, que es el que comentaba Javier, que es crítico para este tipo de proyectos, es verificar desde una perspectiva legal la disponibilidad de recursos hídricos que tiene la finca, ¿no? Hay que verificar si la finca tiene concesión o si forma parte de una comunidad de regantes, y una vez tenemos esto identificado también tenemos que ver si esa concesión encaja con el proyecto que vamos a realizar, ¿no? Porque normalmente muchas veces te encuentras con fincas que tienen concesión pues, para un cultivo de cereal, pero tú quieres hacer un proyecto de almendro o de olivar, entonces lo que tienes que hacer es una revisión de sí con los parámetros que hay, pues te vale, ¿no? A nivel de dotación, a nivel de sistemas de riego, a nivel de tomas de agua y demás, porque si no lo que tendrás que tramitar es una modificación de esa concesión, ¿no? Y esto es importante porque tramitar una modificación de la concesión supone adecuarse a las determinaciones del plan hidrológico que estén vigentes en ese momento, ¿no? Entonces eso puede implicar y puede conllevar en algunos casos, ¿no? Pues reducciones a nivel de dotación, ¿no? Entonces hay que hacer muy bien esa labor de
chequeo y de verificación de la situación del agua de la finca antes de hacer la inversión, para tener la certeza de que cuando se vaya a llevar a cabo el proyecto se pueda regar como está previsto, ¿no? Y luego una tercera pata también es hacer una verificación desde una perspectiva urbanística y medioambiental, ¿no? Es decir, asegurarse de que la finca es compatible desde las dos perspectivas con el proyecto que se quiera llevar a cabo y que no haya ninguna limitación ni desde la perspectiva urbanística ni medioambiental para poder ejecutarla, ¿no? Entonces, estos serían como los principales aspectos que nosotros solemos revisar en este tipo de transacciones y luego, pues, ¿cómo se mitigan estos riesgos? Bueno, pues básicamente haciendo, como decías, una due diligence legal en la que revises en detalle todos estos aspectos antes de preparar la documentación contractual. También es importante hacer en paralelo a la due diligence técnica, ¿no? Para asegurarte de que las características técnicas de la finca se adecúan a lo que tú quieres llevar a cabo. Y luego, pues, tienes que adaptar la documentación contractual al resultado, ¿no? de ese proceso, ¿no? Tanto los contratos de compraventa, incluso normalmente los contratos de arrendamiento a largo plazo, pues, son más susceptibles de adaptar a las problemáticas que se hayan identificado durante la revisión, ¿no? Un aspecto, por ejemplo, que se suele ver mucho es cláusulas en los contratos de arrendamiento a largo plazo que permitan al arrendatario salirse o reducir rentas en caso, por ejemplo, de que haya una restricción del recurso hídrico, ¿no? Estamos hablando de contratos a 25 años en muchos casos que puedan pillar 4 o 5 ciclos de planificación y que se pueden ver alteradas la disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces, es importante poder dar una salida para también incentivar ese tipo de inversiones. Bueno, hablábamos antes, ¿no? De esto de casi ya por alusiones, ¿no? De las due diligence técnicas, que hombre, algunas hacemos nosotros, pero Sí. efectivamente no se le da quizá demasiada, no sé si demasiada, pero no toda la relevancia a esa preparación de la que hablaba Francisco Javier, ¿no? Y la aceleración muchas veces hace que esos riesgos no se mitiguen del todo y que salgan, pues, temas más relevantes más adelante, ¿no? Lamentablemente. Ferran, hemos hablado mucho de formación previamente y yo creo que es un consenso, ¿no? Posiblemente que en este sector hay cierta falta de mano de obra con formación y cualificación necesaria y, sobre todo, también hablando de lo que hablaba Pedro, ¿no? de los retos en cuanto a la digitalización del sector, ¿no? Hay algo como una especie de cuello de botella, ¿no? Que se identifica en el sector. Entonces, en tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se podrían implementar para mitigar este riesgo en el ámbito del sector de fincas rústicas? A ver, lo primero que hay que decir es que esto no es específico solo del sector agrícola, sino que todos los sectores hoy en día tienen una falta de personal técnico, cualificado y demás. Entonces, la preocupación salía el 48%. Nosotros hemos hecho en Adecco Institute, a través del informe de Infoempleo de las necesidades, el 48% de los responsables de recursos humanos les preocupa la falta de personal especializado, ¿no? Que es una realidad no solo de un sector, sino de todos. A partir de ahí, sí que es verdad que a la hora de afrontar una inversión en el sector agrícola, el tema del personal se tiene que tener en cuenta, la disponibilidad o la proximidad de personal, y si no hay ese personal, la capacidad o incluso la implementación de estructuras para poder traer gente de otras zonas. Entonces, en fincas rústicas nos encontramos de todo tipo, pero ahí, sobre todo en grandes fincas rústicas, ya se crean poblados para trabajadores temporales o para atraer trabajadores temporales. Entonces, al acoger una inversión de este tipo, el tema de personal es importante. También a la hora de decidir qué tipo de cultivos, la necesidad de mano de obra es un punto clave. Es decir, no podemos decidir cultivar porque sí, porque es regenerativo y demás, y todo tiene que ser manual, no podemos volver atrás en determinadas prácticas, porque la automatización es necesaria en este sector, porque la poca disponibilidad de mano de obra es una realidad, ¿no? Luego, la capacitación de la mano de obra, nos encontramos distintos niveles, ¿no? Desde la mano de obra más básica, que no tienen casi nivel de cualificación, y que es verdad que es una mano de obra muchas veces que lo englobamos en conceptos de penosidad por la temporalidad, ¿no? Sobre todo la estacionalidad de esa mano de obra es un problema importante. Entonces, todo aquello que evite esa estacionalidad con rotaciones de cultivos o determinadas actividades o actividades anexas, pues tanto en campo como en manipulación, para que esa mano de obra tenga estabilidad en el territorio, ayudará muchísimo a la retención o a la captación de esa mano de obra, y son estrategias
básicas. Luego todo lo que tiene que ver, como se ha hablado mucho, de la formación, ¿no? La capacitación y casar la oferta formativa con las necesidades de cada sector, ¿no? Es una realidad que históricamente hemos tenido oferta formativa muy universitaria y nos faltaba una apuesta clara para la formación profesional, como se ha hecho últimamente, y casar esa oferta formativa con las necesidades es un punto clave. Aún vemos que nos falta un plan potente para el sector agrícola. Estamos formando en formación profesional, quizá para mecánicos, electromecánicos, muchas cosas para mantenimiento, pero en el sector agrícola, formaciones técnicas agrícolas para perfiles no de ingenieros, sino de perfiles medios, creemos que hay un abanico muy importante de formaciones que faltan por ofertar, incluso cercanas a las fincas, ¿no? Es decir, estos centros de formación no tienen que estar en grandes ciudades, digamos, o en sí, sino más cercanas, como antes decían, no sé, crear campus en Brasil, eso ya es otra dimensión, pero sí que las escuelas agrarias ya suelen estar en zonas, ¿no? En zonas no tanto de población tan alta, sino en zonas con más necesidad de estos recursos. A partir de aquí, lo que llamamos sobre todo las fuerzas de trabajo fluidas, ¿no? El tener no profesionales estables, sino especialistas para cada una de las situaciones y contratar temporalmente esos profesionales, no captar un talento para estar en mi casa, sino externalizar determinadas posiciones de trabajo también es importante, ¿no? No tenemos que contratar a todos, no tengo que saber hacer de todo. Si sé hacer manzanas, me dedico a hacer manzanas y busco otra gente para hacer determinadas cosas. Entonces, estrategias de externalización y de buscar perfiles especializados fuera y cada vez perfiles más especializados, es decir, las explotaciones agrarias más pequeñas, todo el mundo hace de todo, es una realidad, seguramente. Es una realidad, pero eso no es bueno en sí. Es mejor que se dediquen a lo que son buenos y externalicen aquello en lo que no son tan buenos, porque un agricultor que sabe hacer manzanas, si no está haciendo manzanas y está haciendo documentación, está haciendo otras cosas, la verdad es que está perdiendo un valor importante. Entonces, todo lo que son estrategias que tienen que ver con la externalización de determinados servicios, y ahí entramos todo el tema de, a veces, para el pequeño o mediano agricultor, el tema de asociaciones o la contratación de determinados servicios en asociaciones o ayudas en asociaciones, es importante. Volveremos luego con otro tema de los que has abierto. Me gustaría volver contigo, Francisco Javier. En tu opinión, para no pasarnos del tiempo, ¿cuáles crees que van a ser, qué va a definir, ¿no? en tu opinión a largo plazo, las inversiones y el éxito de esos proyectos agrícolas? Las claves que tú crees que pueden definir el éxito. Pues mira, muchas veces cuando quieres respuesta a esa pregunta, lo que tenemos que pensar es, esto igual aquí rompo esquemas, pero es lo suyo, ¿no? Es lo que te hace discurrir a veces, ¿no? Sí. Cuando alguien te dice algo que no te lo esperabas. Pero contarlo que va alineado, pues no tiene gracia. Antes ha salido el comentario de que la agricultura familiar, de hobby, no tiene al final, pues no es rentable, ¿no? Tiene que verla como un negocio, eso es correcto. Y para de verdad buscar ese proyecto de éxito, obviamente hay que hacerlo rentable. Pero creo que lo que nunca te hace perder de vista ese foco es cuando hacemos un proyecto que siempre tienes en la cabeza que va a haber un día una salida. El proyecto, por todo el amor que tú le tengas, yo soy agricultor, tengo mi proyecto familiar, le tengo un cariño tremendo, pero hace años cambié el chip y dije, este proyecto tengo que hacerlo vendible. El día de mañana nunca sabes, vamos a hacerlo bien, pero a la vez tiene que ser rentable. Porque lo primero que hace vendible un proyecto es cuando alguien llega y dice, hostia, esto es maravilloso, ¿no? Entonces, primer punto clave para mí, los proyectos hoy día tienen que tener una etiqueta creíble, medible, de sostenibilidad. O sea, es algo que ya no es opcional. Renunciable. Hoy día un proyecto tiene que estar argumentado. Nosotros nos basamos en esto, cogemos un proyecto estableciendo una línea base en sostenibilidad, ponemos en marcha agricultura regenerativa con todo lo que conlleva o lo que conocemos o aprendiendo día a día y midiendo cada año cómo va evolucionando a nivel de sostenibilidad ese proyecto. Eso es fundamental.
Yo creo que hoy día un proyecto agrícola de éxito, teniendo esa pata bien clara y actuando en consecuencia, tiene mucha ventaja, ¿no? Luego, obviamente, pues proyectos que tengan diversificación de cultivos, que tengas cosas ya más obvias, ¿no? Que esté pensando en que puedo tener más día de mañana un recorte de agua porque sabemos cómo está el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Cuidar mucho el tema de suelo, hoy parece que no, pero para nosotros iba enlazado también con la otra pregunta, pero trabajar el suelo, que veas tú que te mejora con prácticas, aportaciones de materia orgánica que decían antes, ¿no? Más biochar, más microorganismos, más cubierta, o sea, te va a ayudar, por un lado, a ser capaz de retener más agua, por otro lado, a utilizar menos insumos, por otro lado, aumentar la sostenibilidad. O sea, trabajar el suelo dentro de los proyectos agrícolas es también otra línea clave de éxito que nosotros cuidamos y miramos muchísimo. Y luego, pues también otra cosa muy obvia en un proyecto agrícola, hay que pensar en integración vertical. Uno puede pensar solo en producir, nosotros así lo hacemos, no nos dedicamos a vender y a comercializar, pero sí que intentamos hacer alianzas, colaboraciones estratégicas para darle salida a nuestros clientes con ese producto hasta el final. Porque al final, ayudarles con su industria en canales, porque al final es lo que de verdad tiene el valor para el proyecto. Claro. Y bueno, no me quiero extender, que el tiempo se nos va, pues ser respetuoso con los demás. Nos echan. Pedro, desde VAS, ¿cuáles son las estrategias que proponéis para fomentar la adopción, ¿no?, de tecnologías digitales en fincas rústicas, bueno, en empresas productoras de alimentación, por supuesto? Cuéntanos. Bueno, desde BAF hace varios años que se está invirtiendo en digitalización. Hace muchos años atrás se adquirió una empresa de nombre Sarvio, que está incorporada dentro de nuestras soluciones, con foco en brindar soluciones o digitalización a América, el norte de Europa y Asia, puntualmente por el tema de arroz. Y hace unos años atrás adquirimos una segunda empresa de nombre Horta, muy exitosa en modelos de enfermedades proporcionados para empresas agroalimentarias. Y hoy BASF está haciendo inversión muy fuerte en traer los cultivos desarrollados por esta empresa a España. Y no solamente eso, sino en desarrollar los nuevos cultivos que se necesitan en España y que todavía no tenemos soluciones, ¿no? Entonces, ahí apuntamos a tener un abanico en todos los cultivos más representativos de España. En solo 3 años ya hemos traído soluciones para 8 cultivos, desde que arrancamos con la digitalización desde el punto de vista comercial. Y no solamente eso, sino que entendemos la digitalización como una solución que se tiene que adecuar a la medida de cada cliente. Es muy distinto a lo que pueden necesitar grupos empresarios, grupos de inversores, de lo que puede necesitar una empresa agroalimentaria, de lo que puede necesitar un pequeño agricultor, ¿no? Entonces tenemos soluciones que van desde clima, ¿no?, hasta información muy simple y muy sintética de enfermedades, información ya más profunda de toda la situación de enfermedades, curva de degradación de los productos, pensada para los técnicos, hasta proyectos a medida de las empresas agroalimentarias. Tenemos proyectos de carbono en mercados voluntarios, tenemos proyectos de agrovoltaica con una empresa de vinos, una empresa de vinos en Italia, y tenemos distintos proyectos que estamos desarrollando a nivel regional, que justamente lo que hacemos es traer los expertos en función de lo que necesite, ¿no?, nuestro cliente, ¿no? Entonces ahí es donde creo que es importante entender que los distintos actores de la cadena necesitan diferentes soluciones, y ahí es donde BASF está acompañando la evolución del sector y adecuando esas soluciones a cada uno de las necesidades de los participantes de la cadena productiva, ¿no? Y también estamos aprendiendo junto a los clientes. Acá no vamos con una solución empaquetada, sino que muchos de los proyectos los recorremos junto al cliente y aprendemos juntos, ¿no? Y creo que eso es un aspecto de humildad que también hay que tomar. Este es un camino de transformación que todos vamos a estar aprendiendo y transformándonos y adaptándonos de manera conjunta. Ferran hablaba, ¿no?, de las demandas que tienen. Nuestras empresas también están sufriendo este proceso de transformación, ¿no?, pidiendo nuevas capabilities para los empleados y también hablando de mucho cómo gestionamos el cambio, ¿no? Se vienen procesos de mucho cambio y ahí tenemos que estar preparados para acompañar a nuestros clientes y ayudarlos a transitar este camino. Y estamos en eso. Qué bueno. Pedro, hay un tema siempre que preocupa, ¿no?, y creo que ocupa, que es el de la seguridad jurídica, ¿no?, en las inversiones que se realizan. ¿Qué rol consideras que debe jugar el marco regulatorio y las administraciones? Y si crees que estamos en un momento bueno en este sector o todavía hay un camino. Esta es una pregunta envenenada, pero yo ahí la dejo. Efectivamente. Bueno,
la seguridad jurídica es fundamental en cualquier sector, en cualquier inversión, ¿no? O sea, es decir, ya sea en el agua, en energía, en lo que sea, ¿no? La seguridad jurídica atrae inversión y la inseguridad jurídica la aleja, ¿no? La función del marco regulatorio es fundamental, ¿no? O sea, un marco regulatorio claro, estable, homogéneo, que da certeza de lo que puede pasar en los escenarios que se pueden plantear este tipo de inversiones, es fundamental, ¿no? Y ahí el papel de la Administración es fundamental a todos los niveles, ¿no? Porque primero es el que legisla, ¿no? El que establece ese marco regulatorio y luego es el que lo aplica, ¿no? Entonces, hay que ir siempre de la Administración tiene un papel fundamental y él es el que tiene que dotar de seguridad jurídica al sector. La situación actual, pues, en los últimos tiempos, años diría, ¿no? Pues es un poco a veces de incertidumbre, hay muchos cambios, ¿no? La situación política no ayuda muchas veces, ¿no? a establecer dinámicas legislativas a largo plazo, sino que son un poco más cortoplacistas y eso dificulta pues que haya un marco jurídico estable. Pero bueno, es decir, esto es una cuestión de trabajar en ello y de también acompañar a las administraciones, que es muy importante, ¿no? En ese proceso de elaboración del marco normativo. Y en este punto quería hacer especial relevancia a una regulación que es fundamental para el sector, ¿no? Que es la planificación hidrológica. La planificación hidrológica es la que marca las reglas, ¿no? De la disponibilidad de recursos hídricos a un escenario de 5 años vista, ¿no? Entonces, una planificación hidrológica con unos planes de cuenca que son coherentes, que están adecuados a las realidades de los cultivos y de las plantaciones, que son homogéneos, es fundamental, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado, por desgracia, nos encontramos todavía pues, planes hidrológicos que tienen dotaciones de riego muy desfasadas para la tipología de plantaciones que se están haciendo a día de hoy. Nos encontramos también con diferencias sustanciales entre planes hidrológicos de cuenca que suponen un trato en cierta medida discriminatorio en unas cuencas respecto de otras, ¿no? Y entonces eso es un aspecto en el que hay que trabajar, ¿no? Y aquí es fundamental, como decía antes, el papel de los operadores, ¿no? La planificación hidrológica es un proceso que lleva muchos años. De hecho, ahora se está empezando a trabajar en la planificación para el siguiente ciclo, para el año 2028-2031, y es un proceso en el que se puede participar, ¿no? Entonces, los operadores tienen un papel clave a la hora de trasladar a las administraciones públicas, a las confederaciones, las necesidades de los cultivos, las necesidades de las inversiones, para que sean rentables, para que sean sostenibles y para que sean duraderas en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, seguridad jurídica importantísimo siempre, y específicamente en la planificación. En este y en cualquier sector, efectivamente. Eso es. Pues, Ferran, en tu experiencia, después de muchos años en recursos humanos, ¿qué recomendaciones, yo te diría recomendaciones prácticas para nuestra audiencia darías para que se adopten estructuras más, bueno, pues más resilientes, ¿no? Para los retos que afronta el sector en el futuro? Perdón. Básicamente tenemos la que ya he comentado anteriormente, que tiene que ver con la externalización de determinadas actividades, porque al final esos puestos de trabajo pues, son cambiantes, van mutando, no es lo mismo trabajar la agricultura hace 10 años que hace 5 que en la actualidad, y hay perfiles que aún no sabemos ni que van a existir, entonces esos perfiles van a ir saliendo y entrando constantemente, con lo cual la externalización es una estrategia clara en muchos sentidos. Luego también todo lo que tiene que ver con la capacitación de la propia plantilla, que somos un sector históricamente con dificultades en capacitar a nuestra base de trabajadores, y hay que hacer una apuesta clara para capacitarlos, porque esa capacitación también los dotará de mayor empleabilidad a esos trabajadores y de mayor estabilidad en el tiempo de esa estructura o de esa fuerza laboral. Luego, yo también entro en conceptos de seguridad jurídica, porque el marco normativo en el ámbito laboral pues está muy de moda, ¿eh? está muy, muy, muy de moda. Tendremos reducciones de jornada, tendremos marcos normativos distintos. Entonces, esto es un sector que va a ser muy cambiante en los modelos de contratación, en las formas de contratación. Hay que tener una seguridad, y yo vuelvo a entrar en la seguridad jurídica, de qué se hace y que se hacen con las cosas muy bien. Entonces, contar como partners para esa estructura pues nos va a dotar. Y luego todo lo que tiene que ver con la RSC, la responsabilidad social corporativa, no solo entendida desde un punto de vista medioambiental, sino también social, ¿no? Desde las estructuras, ¿no? de cuidar
a las plantillas. Nosotros entendemos desde los planes de igualdad, todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, más entendido como retorno a la sociedad, capacitando a la gente, pues tener planes de responsabilidad social, de planes de igualdad. Y luego la reputación. La reputación de las empresas, al final las mismas empresas van a competir por una mano de obra. Cuando hay falta de mano de obra, tú estás compitiendo por esa mano de obra con otros sectores, con lo cual la reputación del sector es una cosa que hay que poner en valor. Entonces, tener un sector con una reputación más alta, con prácticas legales, con mejores salarios, con mejores condiciones, toda esa reputación, cuando competimos con otros sectores, pues vamos a competir por la mano de obra con la hostelería, con el sector de la construcción, y luego entre las mismas empresas. A mayor reputación ante una situación de falta de mano de obra, aquella empresa que tenga una mayor reputación, pues se llevará el gato al agua. Entonces, ¿cómo conseguimos buenas reputaciones? Pues hay que influir mucho en tus mandos intermedios, que son los que tienen más influencia en la mano de obra. Capacitar a esos mandos intermedios para que sepan tratar a esa mano de obra. Y cuando hablo de mano de obra, estoy hablando de mano de obra no cualificada, y luego hablamos, si queréis, de mano de obra cualificada, que hay más políticas de retención que no solo son los salariales, sino pues, lo que hablamos de salario emocional y otros conceptos, ¿no? Hoy en día, para la mano de obra cualificada ya no es tan importante el salario, sino la conciliación y todo lo que una empresa pueda ofrecer en temas como conciliación, pues seguro de salud, bono guardería, todas estas cosas que quizá el sector no las englobaba dentro de sus políticas de recursos humanos, son muy importantes hoy para captar ese talento. Entonces, tener clara esa política de recursos humanos, tener muy claro cómo vamos a captar ese talento cualificado y luego incidir en esos mandos intermedios para que tu reputación empresarial no se vea perjudicado, porque si tú tienes fama de tratar mal a tus trabajadores, se irán Sí, hablamos del tema de reputación. a la empresa, porque todos competimos por una mano de obra. Entonces, eso es importante. Más allá del salario, que ya hay salario mínimo, llamamos incrementos salariales del 50% en la mano de obra en 6-7 años, con lo cual la mano de obra ya está en un nivel de ese famoso 60% del salario medio, que el SMI, que ya estamos ahí en comparación al resto de Europa. Entonces, quizá ahora tenemos que hacer esa apuesta, ¿no?, para cómo retener y captar ese talento en cuanto a políticas internas, y tener claro una política de recursos humanos sólida en cada una de las empresas va a ser clave. Eso daría para... Pues, bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, habíamos preparado más cosas, pero el tiempo manda. Yo creo que hemos cubierto prácticamente, ¿no?, pues muchos de los temas y de esa mitigación de riesgos que queríamos cubrir, y yo, pues cumpliendo con la palabra que dije al principio, pues estoy totalmente segura de que no se han arrepentido de quedarse después del café, porque esta mesa ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, Francisco Javier, Pedro Martí, Pedro Soto y Ferran por la mesa redonda. Desde luego que ha merecido la pena el volver después del café para asistir a esta mesa redonda, porque si el riesgo cero no existe, desde luego siempre es importante el poder aplicar estrategias que minimicen al máximo ese riesgo, que yo creo que es interesante en cualquier actividad y en el campo pues más todavía. Otra buena forma de limitar el riesgo es contando con nuevas tecnologías e innovando en nuestra actividad. Por ello, la siguiente mesa se presenta realmente atractiva, una mesa que trata de la innovación como herramienta de crecimiento y diferenciación, y que va a estar moderada por Rafael Daniel Pérez, director de El Economista Agro. Rafa, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Por favor, si podéis ir incorporándoos a la mesa. Perfecto. Bueno, buenos días. Empezamos la cuarta mesa de este Congreso de Fincas Rústicas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que hayan contado con El Economista Agro para estar aquí. Para quienes no nos conozcan, El Economista Agro es la revista especializada para el sector agrario, ganadero y agroalimentario del Economista. Se la pueden ustedes descargar desde la página web, y precisamente este año cumplimos 10 años dando información y el análisis más profundo sobre el sector. La innovación es fundamental en todos los órdenes económicos, ¿no? De hecho, para nosotros es uno de los pilares editoriales, uno de los principios editoriales de nuestra publicación. Pese a la imagen que se da, muchas veces el campo ha recorrido un
camino muy importante en mejora y en esfuerzo tecnológico durante los últimos años. Les voy a dar un pequeño dato simplemente. La innovación la inversión en I+D en 2023 en el sector agroalimentario creció un 10%. Pero más allá de las estadísticas, yo creo que quienes mejor nos pueden contar lo que está pasando son aquellos a los que yo me atrevo a llamar los exponentes de la agricultura del futuro, del presente y del futuro. Paso a presentarle a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar a Javier Juárez, que es General Sales Manager en Azud desde enero de 2023, donde lidera la estrategia de ventas global y el desarrollo de nuevos negocios. Con una sólida experiencia en la dirección de equipos y el establecimiento de estrategias comerciales, Javier ha ocupado posiciones claves como director de agronegocio, donde gestionó proyectos de agricultura 4.0, riesgo sostenible y cultivos ecológicos, y como ingeniero de ventas para Oriente Medio y Asia. Tenemos también a Ángel Minaya, que es CEO y fundador de Agroptimon, una empresa innovadora con base biotecnológica que desde 2015 desarrolla proyectos de agricultura llave en mano y ofrece una gestión integral de explotaciones de pistacho. Su enfoque combina investigación, desarrollo y tecnología para transformar la agricultura tradicional en un modelo más rentable y de mayor calidad. Con una visión empresarial del sector, Ángel lidera iniciativas que promueven la profesionalización y tecnificación de la agricultura, optimizando procesos y rentabilidad. Mercedes Iborra es cofundadora de Visual Nasser, una empresa pionera en tecnología agrícola dedicada a transformar la gestión agraria a través de soluciones digitales innovadoras. Desde su creación en 2014, la compañía ha integrado herramientas como imágenes satelitales, sensores, datos en tiempo real, para ofrecer a los agricultores información práctica que optimiza la gestión de sus cultivos. Y José Manuel Lacarte cuenta con más de 25 años de experiencia técnica y comercial en el sector agrícola, jugando un papel destacado en el crecimiento de Agromillora en toda Europa. Actualmente es director comercial de Agromillora, rol que le permite participar activamente en la implementación de sistemas agronómicos innovadores y colaborar con empresas tecnológicas y centros de investigación con el objetivo de aportar valor a la agricultura. Todos sois exponentes de empresas punteras a nivel español y me atrevería a decir que a nivel europeo, pero estamos en un foro de fincas rústicas cada vez más en el punto de mira de la inversión. Me gustaría que nos explicarais cómo la innovación aporta valor a las fincas rústicas. Empiezas tú. Bueno, pues en primer lugar, gracias. Yo creo que hemos repetido mucha gratitud, pero tenemos que seguir así. Gracias a Fincalista, Santander y a todos los asistentes, ¿no? Bueno, en lo que respecta a Azud, y no quiero solo hablar digamos, de nuestro marco, que es el agua, diría que la innovación, y ya hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de la mañana, ¿no? Diría que la innovación aporta un verdadero valor, y valga la redundancia, al valor del suelo. Y en lo que respecta al agua, no solo podemos hablar de innovación tecnológica, innovación de producto, innovación de datos y demás, sino que en cuanto al uso eficiente del agua, lo cual los inversores cada vez más lo están teniendo en cuenta porque tenemos la disponibilidad o la dotación de agua por hectárea, pero después tenemos el cómo vamos a hacer uso de este agua, ¿no? Entonces, yo hablaría de diferentes tipos de innovación. No solo la innovación en producto o innovación tecnológica, que todos lo conocemos, sino también una innovación, digamos, de proceso, ¿no? Y hoy en día, o esta mañana se ha comentado algo, pero esa innovación en el proceso va desde el diseño hasta la selección, hasta la instalación, digamos, de una obra hidráulica. Ahí todavía se puede hacer muchísima innovación. Es una innovación más enfocada a conocimiento, mucho más enfocada a eficiencia, tanto energética como hidráulicamente, pero aquí se puede hacer muchísima innovación, en esa innovación de proceso. Y una tercera innovación es la parte más cultural o incluso organizativa. Y ahí hablamos o metemos también la parte de formación que hemos comentado, ¿no? Y hay muchísimas innovaciones dentro de la parte formativa o cultural de una empresa productora que al final va a aportar valor al suelo. Ese inversor va a tener una mayor garantía si hay unos procesos, si se ha innovado en los procesos de gestión del agua, si se ha innovado a nivel de producto o tecnología
respecto al agua y si se ha innovado a nivel de concienciación y formación en el uso del agua. Ahora nos explicarás un poco las aplicaciones prácticas, ¿no? José Manuel, ¿cómo desde Agromillora veis que la innovación tecnológica pues, aporta valor real al sector? Mira, me vas a permitir en primer lugar agradecer también a la organización y luego disculpar a mi compañero Patricio, que no ha podido venir hoy aquí, que es el responsable de un concepto nuevo que hemos creado que se llama la plataforma de agrobusiness, ¿no? Vengo de suplente, pero voy a tratar de dar la talla. Venías con muy buena recomendación por parte de Patricio, ¿eh? Gracias. Bueno, innovación, ¿de qué manera la innovación puede contribuir a aumentar el valor de una empresa agrícola, de una finca? Indudablemente, y esto va a sonar a perogrullada, pues aumentando el potencial de rentabilidad, ¿no? Hasta aquí, nada nuevo. Entonces, ¿y el potencial de rentabilidad qué es? Pues básicamente es que la cuenta de resultados salga en verde, segunda perogrullada. Hasta aquí no avanzamos mucho, ¿no? De lo que ya sabían. La cuestión es cómo vamos a hacer esto. ¿Y cómo vamos a hacer esto en agricultura? Nosotros desde Agromillora siempre hemos tenido claro que reside en el uso de 3 herramientas o 3 palancas. La genética, el uso de nuevos modelos de cultivo y la aplicación, como decía Eduardo antes, de las nuevas tecnologías de la mecanización y de la robótica. Esto supone transformar la agricultura. Y ojo, que como dice Xavier Marcet, transformar implica desaprender. Y ahí es donde empieza el lío de la innovación. Y les voy a poner un ejemplo de todo esto que les he dicho. Hace 34 años, desde Agromillora, empezamos un modelo de cultivo nuevo que era el olivar en seto. Nuestra finalidad única y exclusivamente era vender plantas. Porque en aquel momento nosotros, que éramos un vivero que vendía olivos, veíamos que el sector del olivar, las fincas de olivar, no tenían valor. Y si no se aportaba valor, indudablemente no había valor para todas las empresas auxiliares de las cuales Agromillora formaba parte. En aquel momento desaprendimos todo lo que se había aprendido prácticamente desde hace 3.000 años. Seguramente hay pueblos de Jaén, hay pueblos del norte de España, de Aragón, de Navarra, que no han cambiado prácticamente nada desde la época de los romanos si vemos un olivar. En aquel momento decidimos desaprender, con la salvedad que además éramos un vivero. Empezamos a manejar un modelo de cultivo nuevo, haciendo frente a los retos que en aquel momento se planteaban. La falta de rentabilidad muy ligada a una escasez de mano de obra y además una mano de obra carísima. Empezamos a utilizar un modelo hoy de sobras conocido que es el seto y empezamos a experimentar y empezamos a innovar con la ayuda de muchas de las empresas que están aquí acompañándonos. En aquel momento, hace 34 años, les puedo asegurar que el valor de una finca de olivar no tenía nada que ver con el valor de lo que supone hoy en día el cultivo del olivar en seto, tanto en regadío como en secano. Indudablemente la rentabilidad se ha multiplicado, indudablemente la facilidad de cultivo ha crecido de manera exponencial y hoy en día un sector como es la olivicultura es una gran oportunidad gracias a la innovación. Mercedes, vosotros sois pioneros en la digitalización del sector agrario español. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad es que la innovación es lo que ha traído a la agricultura como la conocemos aquí. Realmente a mí hay una cosa que me molesta incluso, y es que desde fuera se nos ve como un sector poco tecnificado, poco innovador, que todavía se tiene esa figura romántica del agricultor pequeño que sin ánimo de molestar a nadie, ¿no? Pero en realidad se invierten miles y miles de millones en el sector a nivel mundial, desde todo lo que es la investigación genética, la investigación en nuevas variedades, que lleva muchísimos años, en la maquinaria, como hemos visto antes, ¿no? con John Deere, con Eduardo, como toda esa innovación, esa empresa digital que realmente ha transformado este futuro, ¿no? de la mecanización. Y luego llega pues lo que desarrollamos nosotros, ¿no? Que es la tecnología, esa digitalización. Se habla mucho de digitalización o de innovación también, pero el desarrollo de las tecnologías aplicadas es una pata más. Realmente necesitamos unas buenas infraestructuras, necesitamos estudiar bien también qué inversiones estamos haciendo y después de invertir tanto en esto, ¿cómo no vamos a tener una actitud de digitalización, una actitud de innovación? Sería como tirar el dinero y incluso
realmente sería como llegar a tener una mala estrategia, ¿no? O sea, es como, si hay que echarle la culpa a alguien, es como, vamos a echarle la culpa al Consejo porque no tiene una buena estrategia de digitalización, es absurdo, ¿no? Es como querer ir caminando al trabajo o al campo desde casa todos los días. O sea, realmente llegarías, pero llegarías tarde, llegarías cansado. La digitalización es una pata más, es una herramienta que te da esos beneficios para aumentar en tu proceso de innovación. Y hay también una parte importante, y es que cuando uno realmente quiere tener una cultura de innovación, tiene que pensar muy bien cuál es el propósito de lo que quiere. Porque no todo el mundo, esto no es un pan para todos ni se aplica de la misma manera en cada uno. Cada organización tiene que entenderse tal y como es y crear su propia cultura de innovación. Y no es lo mismo trabajar con incorporar una cultura de la innovación en una empresa, pues a lo mejor en una empresa familiar, en una empresa que, bueno, pues que tiene un propósito de seguir con un legado, o en una inversión, pues a lo mejor de un fondo en el que se manejan miles y miles de hectáreas con un espíritu o con un objetivo totalmente diferente, ¿no? Realmente tienes que pensar en qué te sobra, qué te falta y qué recursos vas a tener que incluir. Nosotros hemos visto casos que, bueno, algunos de mucho éxito, llevamos ya 10 años trabajando, y tenemos casos de éxito muy grandes, pero los que han fracasado normalmente han fracasado porque desde la dirección, desde las personas no tenían esa cultura y esa cultura y ese compromiso con la innovación. Si no lo tienes, no puedes seguir, porque no puede ser algo impuesto. La innovación viene para quedarse y viene para mejorar, pero te la tienes que creer y tiene que formar parte de ti. Es muy interesante. Es el segundo ponente que hablas de cultura, ¿no? Ángel, vosotros tenéis el ADN, la innovación, ¿no? Sois una empresa joven, emergente, con mucho éxito, que os dedicáis al pistacho. ¿Cómo veis la aportación que hace la tecnología y la innovación tecnológica a una finca rústica, ¿no? Al sector agrario? Muy bien, muchas gracias, Rafael. Quería agradecer a Fincalista y al Banco Santander por un año más contar con nosotros en un evento tan importante como es este para el sector agro. Y efectivamente, lo que estabas contando, Rafa, para nosotros la innovación va dentro del ADN de nuestra compañía desde que iniciamos la actividad allá por el 2015. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que trabajando en cultivos que ya se estaban implantando, como contaba antes José Manuel, y visiones que eran mucho más innovadoras de las que había, fuimos focalizándonos hacia algo que creíamos que podíamos ayudar mucho, ¿no? Era en lo que entonces se conocía como el boom del pistacho. Se estaban viendo técnicas muy poco justificadas, ¿no? Con productos poco innovadores, y ahí decidimos que si nosotros introducíamos buscando todas las técnicas más innovadoras que pudiesen haber en el momento, podíamos aportar mucho en la sostenibilidad de este cultivo tan tradicionalista como era conocido hasta el momento y con tanto desconocimiento. Desde hace 5 años decidimos primero coger el toro por los cuernos y erradicar de raíz, ¿no? Nunca mejor dicho, produciendo árboles que fuesen los que luego pudiesen dar los frutos y todo pues reduciendo tiempos, gestionando cultivos de una forma mucho más tecnológica, mucho más innovadora, mucho más viable, y efectivamente fuimos capaces de conseguir, pues este año hemos conseguido reducir el tiempo de entrada de producción de estos árboles de 8 años que se conocía a 3 años, pero no solamente eso, sino que árboles que producen más kilos de lo que se esperaban, con mejores calidades, que al mismo tiempo hemos desarrollado esa genética a través de la tecnología para que sean mucho más resilientes y permanezcan mucho mejor en los suelos donde se están implantando y combatan mejor el clima que tenemos delante. Y bueno, pues para nosotros es algo muy, muy, muy importante. La verdad que conozco vuestras instalaciones y son una maravilla. José Manuel, voy a ir a Gromillora, ya me ha invitado Patricio. Espero que Javier y Mercedes, pues cuando salgamos, no quedemos para visitarlo, ¿no? Sí me gustaría, porque antes decíamos, bueno, hay una visión un tanto antigua, ¿no? del sector, ¿no? Pero la verdad que los que pisamos el campo, los que escribimos y vemos el campo, vemos que la transformación ha sido fundamental y ha sido exponencial, ¿no? Sí me gustaría que
nos explicaseis un poco qué aplicaciones tecnológicas usáis. ¿Qué ejemplos nos podéis dar? José Manuel, por ejemplo. Pues mira, nosotros que al final no dejamos de ser una empresa que da soluciones en forma de genética y es nuestra obsesión, pues podríamos poner ejemplos muy notorios de cada uno de todos los productos, ¿no? Por ejemplo, un producto quizás que hoy no se habla tanto como es el viñedo, ¿no? El viñedo ahora mismo sufre una presión social importante porque no debemos olvidar que el 80% de los fungicidas europeos van destinados al mundo de la viña. Es lo mismo tener un viñedo en La Mancha que tenerlo en Burdeos, que tenerlo en Champán o tenerlo en Galicia. Indudablemente la presión de plagas es mayor y eso conlleva la necesidad de buscar nuevas soluciones que hagan frente a lo que demanda hoy la sociedad, que es una sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, que era impensable, disponemos de genéticas con resistencia a enfermedades fúngicas. Esto va a conllevar que los vinos sean mucho más sostenibles y en poco van a apreciar un concepto que se llama PIWI, que son vinos resistentes a enfermedades fúngicas. Esto hará que baje la presión de los fitosanitarios en viticultura y que sea mucho más fácil pues, tener unos viñedos sostenibles y mucho más adecuados desde el punto de medioambiental. Pero si hablamos, por ejemplo, de un tema que antes se ha citado, como es el de los secanos, pues indudablemente la genética ha revolucionado todo por completo y ha dado un valor a través de modelos de cultivo y genética que antes no tenía, ¿no? Estamos haciendo plantaciones de olivar en seto en secano, que era impensable. Bueno, hace 10 años era impensable y yo seguía yendo a muchos foros a hablar de la posibilidad de hacer olivar en seto. Ahora empieza a ser una realidad, no olivar en seto en riego, sino en secano. ¿Gracias a qué? Gracias a que tenemos genéticas que aprovechan mucho mejor el agua y sistemas de cultivo que usan metodologías que permiten aprovechar con mayor eficiencia el poco agua que tenemos, ¿no? Pero si nos vamos al almendro, pues seguramente desde Agromilla creemos que estamos recorriendo un camino similar al que recorrimos hace 30 años. No sé si conocen la historia del olivar, que vuelvo a remitirme a ella, si no les invito a ver una película que se llama La senda del azar, donde nosotros vemos que 10 años, 12 años después, estamos recorriendo un camino similar. Cambiamos los actores del olivar por los del almendro y a nosotros no nos cabe la menor duda, e incluso vamos más rápidos, que el modelo de cultivo se va a transformar en los próximos años hacia un sistema en seto mucho más eficiente, con nuevas variedades, con tecnologías, maquinaria, riego, que va a hacer que al final la rentabilidad y la competitividad, por supuesto, aumente, ¿no? Pero las muestras pueden ser todavía más evidentes. No sé si conocen el tema del sur de Italia. Se ha hablado mucho sobre una bacteria que habrán oído, que es la Xylella fastidiosa, que básicamente ha arrasado con 155.000 hectáreas del sur de Italia. ¿Sostenibilidad de la zona del Echese? Pues sostenibilidad económica cero, los olivos se han muerto, sostenibilidad medioambiental cero, terrenos abandonados, y sostenibilidad social cero, la gente se ha ido. ¿Cuál ha sido la solución? Encontrar una genética que dispusiera de los genes de resistencia a la Xylella fastidiosa. Es la variedad lechana que ahora mismo está repoblando el sur de Italia. Una respuesta enorme a un reto enorme que se planteaba en el sector. Ángel, vosotros monitorizáis todo el cultivo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo hacéis. Sí, bueno, nosotros tanto en la parte viverística como en la parte de gestión de campo, porque nuestra compañía está más integrada en el 360, o sea, vamos a vivero para sacar un producto que se pueda desarrollar bien en campo. Entonces, pues trabajamos con todo tema de sensores de todo tipo, desde la nutrición del árbol hasta el control de las plagas o uno tan común como es el de la humedad, pero que hay que saberlo gestionar muy bien porque en cada momento funciona de una forma y todo esto a través de una plataforma muy consensuada para que los datos los tengamos en tiempo real y sean muy efectivos, ¿no? Entonces, bueno, en vivero nosotros lo tenemos muy estandarizado y en campo estamos trabajando ahora para desarrollarlo de igual manera
y nuestra obsesión es que las fincas algún día tienen que ser inteligentes, estamos trabajando mucho para ello y que la finca se pueda controlar desde la oficina, que podamos estar allí dando un soporte técnico, visual, pero que no sea tan necesario estar todas las horas del día, todos los días del mes y todos los días del año en la finca para saber lo que está pasando, que nos permita controlar las fincas a distancia, porque muchos de los que están aquí hoy pues saben que no todas las fincas están donde uno quiere, sino donde está la tierra, donde está el agua y donde está el clima. Y al final los gestores tienen que estar en un punto, no pueden estar en todos, y para eso pues está la tecnología y la innovación, ¿no? En eso de monitorizar el campo, Mercedes, vosotros sabéis todo, ¿no? Sí, precisamente los estoy escuchando y es que es lo que hay que hacer. Quiero decir que hoy en día se habla mucho también de los ingenieros agrónomos, de que faltan muchos ingenieros. Gracias a la tecnología pues estamos viendo que amplían exponencialmente su capacidad de gestión, ¿no? Realmente de poder llevar, y cito, no sé, por poner un ejemplo, 200 hectáreas a poder llevar 1000. ¿Por qué? Porque la tecnología le está ayudando, ¿no? A identificar los riesgos, a mitigarlos también. Y por poner algún caso, como casos prácticos, que también es interesante, al hilo de las variedades protegidas, en los cítricos también hay un problemón con la xylella, lo sabes. También la información satelital está ayudando mucho a identificar cómo son esos problemas, a atajarlos, a poner ahí como ese perímetro de solución, más allá de toda la inversión en genética que se ha hecho. Precisamente la tecnología también ayuda mucho a ese control y a esa protección de la inversión en variedades protegidas, porque después de todos esos años y de esfuerzo de registro y de investigación, también es necesario saber dónde están, y no simplemente por un mero hecho de control, sino porque a mayor conocimiento y empezando desde cero, tienes la posibilidad de conocer muy bien cómo funcionan las plantaciones. Y eso lo podemos hacer con variedades que empiezan de cero. Claro, imagínate la cantidad de avances que se pueden tener en cuanto a poder dar recomendaciones de riego, poder recomendaciones de fertilización, conocer bien la fenología del cultivo, la calidad, etcétera, ¿no? Entonces, si tú puedes empezar algo desde cero, es una de las mayores bendiciones, y eso lo podemos hacer ahora gracias a la tecnología y continuando con la senda de las variedades protegidas. Por otro lado, también me gusta pensar que cómo esas recomendaciones de riego están optimizando, ya no digo reduciendo, digo optimizando la cantidad, el agua que aplicamos, ¿no? Porque no hay nadie más que el agricultor que quiera optimizar ese agua. Parece impensable que hasta no hace tanto quizá la gente regaba a ojo, ¿no? O compraba a ojo, se hacen todo a ojo, ¿no? Y ahora pues realmente identificamos cuáles son las necesidades de riego con métodos científicos, identificamos las necesidades de fertilización con métodos científicos, o podemos identificar una determinada zona afectada por una plaga, ¿no? Hay otra cosa que me gusta mucho, que es toda la monitorización, ¿no? Hablamos de monitorización y la gente piensa sensores, tal, no sé qué, mantenimiento, caro. Todo eso también forma parte de, muchas veces, del desconocimiento. La monitorización puede venir del satélite, puede venir de sensores remotos, de sensores cercanos. Todo depende del grado de fiabilidad y de precisión que necesites, porque estamos hablando de agricultura, no estamos hablando de cirugía. Entonces, hay veces que quizá pecamos de que pagamos más cuando en realidad no deberíamos de pagar tanto, ¿sabes? No hace falta ser tan precisos. Luego hablaremos también de los retornos económicos, sí, ¿no? de la inversión, ¿no? Sí. Que es importante. Javier, han hablado de agua y de riego, pues... Sí, bueno, por poner algún ejemplo, digamos, práctico, bueno, pues yo creo que una innovación en el proceso y en el producto, por seguir el guión de antes, es el riego por goteo subterráneo, ¿no? Llevamos más de 20 años en diferentes cultivos, es una innovación en el cómo regamos. Después tendremos que medirlo, tendremos que tener una genética que aproveche mejor esa fuente de agua, pero en el cómo lo aportamos también hay una gran innovación ahí, porque no solo es el proceso, sino todo el conocimiento que necesitamos para manejar, digamos, otro modelo de riego, ¿no? Un modelo que bueno, no deja de ser el más eficiente a día de hoy, por un mayor aprovechamiento del uso del agua. No significa que vayamos a reducir, como decía Mercedes, pero sí optimizar este uso del agua.
acompañado a ese proceso de riego por otro subterráneo está toda la innovación tecnológica, llámese filtración, llámese todo lo que necesitamos para tratar ese agua, llámese goteros antiobturación, todo esto, que al final va a influir en una mayor vida útil de una innovación en el proceso, ¿no? Esto, ¿cómo nos repercute? Al final es en la cuenta de resultados, como decía José Manuel, vamos a tener una reducción de costes, el verde va a ser más verde y la inversión va a ser una inversión acertada. Para eso, esa innovación en formación es vital, ¿no? Y por poner otro ejemplo y aterrizarlo, se ha innovado, y como decía antes Patrick también, a nivel colaborativo, incluso con empresas que estamos aquí, en plataformas formativas para acercar toda esta innovación a los técnicos de campo, ¿no? Como puede ser Synergy Nudge, Drip to Grow o muchas otras, ¿no? Eso también es una innovación y va más por la línea de la formación y por la retención y captación de talento. Es muy interesante eso que dices, porque es verdad que hay un impulso colaborativo muy importante. Antes decía alguien que se había sentido, que donde más solo se había sentido a la hora de invertir era en el sector agrario, ¿no? Pero es verdad que empresas, centros tecnológicos, instituciones están haciendo un esfuerzo importante. Hablábamos antes del recurso del agua, ¿no? Para hacer las inversiones atractivas desde el punto de vista económico. La agricultura tiene que ser sostenible económicamente, pero también medioambientalmente y socialmente, ¿no? ¿Es posible una agricultura en el futuro sin innovación? Perdón, es que me río porque es totalmente imposible. Perdona, sí, sigo. Está bien, ¿eh? Nos podemos reír, podemos llevarnos la contraria, todo, ¿eh? No, pero es que hay que ser tonto para pensar que puedes trabajar en un sector como este sin tener como prioridad la innovación y la sostenibilidad. De hecho, el tener ciertas métricas te ayuda a identificar bien dónde están tus oportunidades. No sé, es que es realmente de cajón. Las inversiones que hay ahora, los desarrollos que hay, todos están relacionados con la innovación y todos están relacionados con la sostenibilidad. Y hablamos de una sostenibilidad a nivel holístico, por un lado, pero hoy por hoy, el tener esas métricas del uso de recursos y de cómo impacta tu cultivo sobre el territorio es la forma de saber cómo actuar y cómo establecer esas estrategias a futuro. Por poner un ejemplo, si tú tienes cultivos distribuidos por distintos territorios, pues qué bueno sería saber cuáles de ellos están en zonas en las que puede tener un mayor riesgo de erosión o cuáles tienen… hicimos hace poco un estudio de unos aguacates que estaban plantados en unas zonas impensables. Es como, ¿cómo es posible que con toda la tecnología que hay todavía no hayas hecho un estudio previo de dónde plantar esos aguacates? Hay ciertas cosas que dices, es que pierdes dinero por burro, porque es que hay tecnología y no significa que tengas grandes inversiones. Es que precisamente la innovación y la tecnología no es lo que cuesta, es realmente lo que te está costando el no utilizarla, ¿no? Así que, evidentemente, tener esas métricas de sostenibilidad te puede generar nuevas oportunidades de negocio y te puede indicar hacia dónde tienes que ir y hacia dónde no tienes que ir. José Manuel. Bueno, yo voy a responder con otra pregunta, si me lo permitís. Creo que nadie se enfrentaría a los retos de hoy con las herramientas de ayer. Es decir, no sé si a alguien hoy se le ocurriría labrar con bueyes o a alguien se le ocurriría usar las acequias en una empresa con miles de hectáreas. Pues seguramente no. El mundo va cambiando, los retos son diferentes y el paradigma productivo de hoy no tiene nada que ver con el paradigma productivo de hace 40 años. Si nos paramos a pensar en los retos que tenemos que afrontar en los próximos años, van a entender que estamos en un momento, para mí, apasionante en la agricultura, donde hay una serie de variables nuevas, tecnológicas, genéticas, de perfiles de agricultores, de empresarios agrícolas que no tienen nada que ver con el pasado y que esto va a llevar a un reordenamiento, nos guste o no, de lo que es la agricultura. Porque los retos conllevan, como bien decía Javier y Mercedes, formación.
Y hoy en día el entorno es muy cambiante. Estamos en una política agraria verde, en un pacto verde que, nos guste o no nos guste, limita el entorno de nuestro trabajo, donde empezamos a hablar de secuestro de carbono, donde empezamos a hablar de huella de carbono, de huella hídrica, donde empezamos a hablar de agricultura regenerativa, de sensores, de lisímetros, de nuevos modelos de cultivo. Imagínense si no tenemos que innovar y aprender. Y además todo esto en un contexto global, donde más allá de los aranceles y de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, está claro que nuestros competidores no están en Guadalajara, están en muchos sitios, ¿no? Y eso nos obliga, de nuevo, a innovar, porque la innovación, vuelvo a repetir, es transformación y la transformación es oportunidad, ¿no? Javier y Ángel, rápidamente, porque me están pitando los oídos, vamos fuera de tiempo, nos han dejado los últimos de la jornada de la mañana y vamos a sufrir las consecuencias. Muy rápido, yo quería compartir una información, y es que el único país, y voy a ser un poco ácido, ¿no? El único país donde estamos midiendo en campo la uniformidad de riego, tanto que nos importa el agua, es Perú. Joder, estamos bien. Conozco, por no decir ninguna, muy pocas empresas que en España estén midiendo el coeficiente de uniformidad de emisión de agua en parcela. Sabemos cómo lo diseñamos y no sabemos cómo va, no medimos, porque no queremos, porque la tecnología está y el conocimiento también, no medimos en el año 5 ni en el año 10. Sin embargo, hay una relación directa entre el coeficiente de uniformidad y la productividad o el potencial productivo. Vuelvo a lo mismo, innovación cultural, que al final se traduce a comportamientos. Tenemos que de verdad creernos el tema de la escasez o del uso eficiente del agua, y esto terminaremos de creérnoslo cuando lo veamos en el comportamiento, cuando empecemos a medir en campo cosas tan sencillas o básicas como el coeficiente de uniformidad. Ángel. Efectivamente, la innovación es letal, ¿no? Para que esa mejora continua que siempre tenemos que estar trabajando y tener tan presencial dentro de cualquier actividad, en cualquier empresa de las que hoy en día trabajamos, es que es fundamental. Entonces, nosotros precisamente, por ejemplo, estamos trabajando en un programa de mejora genética, mejorando ya lo que hemos conseguido hacer, porque estamos preparándonos para lo que viene, ¿no? Intentar producir más con menos, hacer que los cultivos sean mucho más sostenibles, buscando siempre la viabilidad, porque al final nos estamos enfrentando a un cambio, ¿no? Un cambio climático, un cambio de sociedad, un cambio de muchas cosas que hay que afrontarlo innovando. Y si no innovamos, pues va a ser muy complicado que podamos estar ahí. Vosotros vais a hacer el pistacho con ADN español, o sea que Totalmente. el próximo año ya seguiremos hablando. Siento el que hayamos tenido tan poco tiempo, pero bueno, son problemas de estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias a todos por asistir, por aguantarnos durante este tiempo. Ya es hora de comer, con lo cual, pues acabamos ya. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.